mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, un día lleno de bendiciones, un día lleno de abundancia. Para los que no me conozcan, permítanme presentarme, mi nombre es Eunice y hoy es lunes de aprendizaje, hoy es lunes de reprogramar nuestra mente, de conocer nuestro ser, de saber cómo trabaja, cómo podemos reprogramar nuestra mente para lograr el despertar. Y hoy vamos a ver un tema súper interesantísimo. Hoy vamos a conocer ese gran maestro de las máscaras, ese gran saboteador que nos impide a nosotros lograr nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos, porque hoy vamos a descubrir ese gran saboteador que es el ego, ¿sí? Quizás muchas veces hayas escuchado que es el ego, pero hoy vamos a profundizar, hoy quiero explicártelo desde mi punto de vista, cómo yo lo entendí, este concepto del ego, y en el cual cómo te puede cambiar la vida, porque si una vez que tú descubras realmente cómo funciona tu mente y por qué muchas veces reaccionamos de tal manera, va a ser una herramienta poderosísima para que tú puedas tomar el timón de tu vida y puedas dirigir tu vida. Así es de que, pues comenzamos. Nosotros cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, para nosotros no existe dualidad, somos una sola persona. Al momento de que nosotros nacemos, empezamos a sentir emociones de rechazo, a sentir emociones de abandono, porque descubrimos que al momento de llegar y de la separación, que no somos uno solo, sino que ya existe la dualidad, y para eso nuestra mente empieza a crear un conflicto y empieza a activar su mecanismo de defensa, ¿sí? Conforme vamos creciendo, todas las vivencias, nuestros pensamientos que se van creando negativos, todos nuestros dolores, el ego los va enmascarando para que tú te vayas protegiendo de todo eso que se va archivando en el ego, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra mente empieza a crear pensamientos, y esos pensamientos que se crean pues son en el pasado, ¿sí? Todo lo que se va archivando en nuestra mente lo archivan en pasado. Entonces, todos esos archivos se van hacia el ego. Imagínense como una computadora en la cual tenemos varios archivos, familia, trabajo, y todo eso se almacena, toda esa parte que viene del miedo, el enojo, el coraje, la falta de responsabilidad, todo de todas de tus áreas, ¡pum! Hagan de cuenta como que lo mandas a garbage, lo mandas a la basura, y eso todo se va a la parte del ego. Y es donde cuando tú tienes una situación, ya sea una discusión en tu trabajo, una discusión en pareja, o simplemente muchas veces con tus hijos, la manera en que tú vas a saber cuando actúas desde el ego es porque tú te vas a querer defender, ¿sí? Siempre vas a querer tener la razón, jamás te vas a querer responsabilizar. Aquí es cuando entra también en el archivo del ego la parte del victimismo, ¿sí? Porque para el ego es muy difícil, o sea, él en su mente todo lo que sucede es en el exterior, ¿sí? Entonces, todo lo que va a suceder va a ser culpa de los demás, absolutamente tuyo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa, ¿sí? Es un mecanismo de nuestra mente, es un mecanismo de nuestro ser para defendernos, para protegernos del dolor, ¿sí? Y nosotros cuando somos pequeños empezamos a crear ciertas máscaras porque depende de ciertos estímulos que a nosotros nos lastimaron, comenzamos a ponernos las máscaras de valientes, de que no, de muchas veces de no llorar, todas esas máscaras que se van creando desde nuestras infancias. Pues déjenme decirles que las usamos cuando éramos pequeños porque no teníamos la conciencia y no teníamos la capacidad de nosotros podernos defender por nuestra cuenta, ¿sí? Porque éramos unos pequeños y muchas veces
recibimos el abuso de los adultos, nos sentíamos incapaces, nos sentíamos bastante pequeños, nuestra autoestima quizás fue dañada muchas veces en la infancia. Y pues como niños, y empezó nuestro superhéroe, que realmente es un villano, si lo queremos ver así, en el cual dijo, yo te voy a salvar y te voy a proteger, y empezó a crear máscaras. Pero déjenme decirles que ahora que ya estamos en la etapa adulta, todas esas máscaras, esas protecciones que nuestro ego nos hizo crear, ya no nos funcionan. Y desgraciadamente muchas veces las llevamos a nuestras relaciones, ¿sí? Empezamos, imagínense que cuando está la discusión ya entre los adultos, son dos niños peleando desde su ego, peleando desde protegerse. A mí realmente sí me dio mucha ternura porque eso yo lo escuché de una psicóloga, que ella daba la recomendación de que, o sea, tú imagínate que son dos niños que están peleando por protegerse uno del otro, porque uno siente dolor y el otro también. Entonces, cuando tú no sanas esa parte de la infancia, cuando tú no sanas, tu ego te va a proteger, y cuando tú tengas una situación de estas, tú vas a salir a siempre querer tener la razón. Entonces, si tú quieres saber si estás, ¿cómo se dice? Si tú quieres saber si estás reaccionando desde el ego, cuando tú sientas ese miedo, cuando tú estés peleando por tener la razón, así sea por una tontería, pero tú estés peleando por tener esa razón, cuando tú estés actuando desde la ira, desde el enojo, cuando tú estés actuando desde el no hacerte responsable de tus actividades, cuidado, porque ahí el ego te está manejando tu vida, ¿sí? Vamos a ver ahora qué es la esencia, qué es con la que nosotros nacemos, pero la perdemos muchas veces por la protección de la que les hablaba, que el ego es el que se encarga de esto. Nuestra esencia es cuando empezamos nosotros a hacernos responsables, a manejarnos desde el amor, desde la armonía, desde la comprensión, ¿sí? Entonces, si tú quieres saber si tú estás actuando desde el ego, no hay responsabilidad, no vas a estar actuando desde el dolor. Y si tú estás actuando desde tu esencia, vas a ser responsable, vas a tener amor, va a existir en ti una paz que no cualquiera te la va a poder quitar. Estaba viendo una reflexión en la cual decía que para muchos es muy doloroso cuando tú piensas que si tú estás trabajando de tu ego, quieres hacer enojar a alguien, una persona, y esa persona no reacciona, tu ego te va a hacer que patalees, que te jalen los cabellos y hagas rabietas, porque tu ego lo que quiere es siempre ganar. Entonces, cuando tú veas eso, esa persona que tú veas que está tranquila, que no va a reaccionar ante lo que tú le quieras hacer, o sea, no va a reaccionar ante tus provocaciones, esa persona está actuando desde su esencia y no desde su ego. Entonces, es muy importante por eso conocernos, para ir descubriendo poco a poco nuestro ego, para ir conociendo realmente cuáles son nuestras heridas, para así sanarlas y ya no podamos, no tengamos que hacer uso del ego, que es el que nos va a querer estar protegiendo. Y dos, una cosa súper importante. Muchas veces hemos escuchado que tenemos que pelear diario con nuestro ego. No, al contrario, nuestro ego siempre va a estar ahí. Es una parte oscura de nuestra vida que siempre va a estar ahí para protegernos, para poder activar esa parte en la cual nosotros nos sintamos sanos. Entonces yo pienso y creo que la mejor solución para nosotros actuar desde la esencia y no desde el ego, y que ese ego ahí se quede sin funcionar, es número uno, viviendo el presente, ¿sí? Porque recuerden que el ego vive en el pasado, todos sus archivos son en pasado. Entonces, si tú vives el presente, haz de cuenta que acabas con tu ego,
¿sí? Y número 2, enseñarnos a convivir con él y abrazarlo, porque esa parte del ego es todo lo que hemos vivido, todos nuestros dolores, todas nuestras vivencias, y eso es cuando fue nuestra infancia. Entonces es súper importante ver al ego no como un enemigo, sino como, imagínense como su niño chiquito, en el cual ese fue un niño lastimado, fue un niño que recibió toda esa información negativa y todo. Entonces, si tú la miras desde el amor, si tú miras al ego desde el amor, si tú lo miras desde la comprensión, el ego ya no va a actuar, porque tú vas a empezar a manejar tu vida. Entonces, es súper importante conocernos. Si tú te conoces, si tú trabajas en tu ser, si tú trabajas mucho en ti, o sea, te conoces, es la única clave para que tú tomes las riendas de tu vida y tengas tú ya ese poder para tú realizar tus metas, tus proyectos, desde el empoderamiento, desde el amor, desde una persona sana. Entonces, pues ese fue el tema de hoy, me encantó, me fascinó y es algo que realmente me cambió la vida. Y cada vez que a mí me pasa alguna situación en la cual mi ego me quiera a mí defender, me pongo a hablar conmigo misma y hablo con esa pequeña niña que llevo yo en mi interior y le digo, no pasa nada, mi niña, ya no tienes que defenderte. Yo tomo mi responsabilidad de lo que yo hago y eso, créeme, que te cambia la vida, porque ya no actúas desde el ego, actúas desde el amor. Entonces, cuando tú sientas miedo, cuando tú sientas esa sensación de hacer rabietas, esa sensación de tener el control, es momento de que te tomes un tiempo tú solo y empieces a trabajar en ti, empieces a hablar con ese pequeño niño, con esa pequeña niña que llevas en tu interior, y se siente demasiado bonito y muchas veces te dan ganas de llorar. Cuando sientas esa emoción, pon tu mano aquí en el pecho y háblale a tu niña y háblale a tu niño y dile que no tiene por qué protegerse y que está salvo, está salvo. Aunque tu ego, tu mente te diga que estás sintiendo, porque te vas a sentir en ese momento dolor, vas a sentir enojo, vas a sentir... Toca tu pecho y dile, mi niña, mi niño, no pasa nada, estás a salvo. Me hago responsable y aquí estoy yo. Y tu ego por completo se guarda silencio y se hace a un lado y empiezas a actuar desde el amor. Bueno, pues que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Nos vemos para el desayuno para el alma. Besitos, bye, bendiciones.